este día que nos has regalado. Y al finalizar, Señor, esta jornada, queremos darte lo que usted es digno de recibir. La honra, la gloria, la alabanza, la adoración por los siglos de los siglos, de parte de sus hijos, que para esto fuimos creados. Te pedimos, Señor, tu bendición en este tiempo, en que hacemos un alto en los otros quehaceres, para nosotros hoy día poder, Señor, reunirnos delante de su presencia y poder ser instruidos en la palabra, que es la luz que alumbra nuestro camino, el tiempo que usted nos da de permanecer en esta tierra, porque declaramos lo prometido en su palabra, que peregrinos solamente somos, Señor, en este mundo, porque nuestra verdadera patria es la patria celestial, donde usted ha preparado moradas celestiales para sus hijos. Padre, en el nombre de Jesús, sea usted bendiciendo, Señor, a cada persona que tenga la oportunidad de compartir esta palabra, Señor, que usted nos ha provisto para este día, como el alimento espiritual, Señor, para nuestras vidas. Por lo cual le damos las gracias y nos encomendamos en la dirección del amado Espíritu Santo, quien es el que nos guía en toda verdad y en toda justicia. Alabamos eternamente agradecido su santo nombre. Todo esto en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bendiciones, amados hermanos. Permítanme saludarlos una vez más de este humilde aposento, el hogar que Dios me ha dado para morar en estos días hasta el día de su venida, o si antes Él me recoge. Pero mientras tanto, mientras Él nos dé vida, sabemos que tenemos como deber prioritario el predicar la palabra de Dios, anunciar el Evangelio de Jesucristo, aún más en estos tiempos, donde la palabra nos dice que es necesario que el Evangelio sea predicado hasta lo último de la tierra. Y en su mano estamos, Señor. Usted es el que nos guía y usted es el que nos da las oportunidades y las ocasiones. Amados hermanos, orando a Dios cada día, deseando desde lo más profundo de nuestro corazón que el Señor los guarde, los cuide en estos tiempos que se han puesto peligrosos, donde la vida cotidiana del ser humano ha tenido un cambio muy brusco, donde se ha coaccionado muchas de nuestras libertades, se nos han restringido nuestro accionar, y esta causa está trayendo consecuencias de mucho perjuicio, aún en la economía, en las finanzas, en el bienestar de los seres humanos. Y lo peor de todo es el ataque de este virus, de esta pandemia, que está trayendo mucho sufrimiento, mucha aflicción en los seres humanos. Pero a ellos queremos dirigirles esa preciosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. No tengamos mucho temor, no le demos mucha importancia a los que pueden matar el cuerpo, sino temamos a aquel que está preparado, que tiene el poder para echar las almas en el infierno. Con esto el Señor Jesús nos dice, amados hermanos,
que este cuerpo va a tener un final. Terrenalmente este cuerpo va a tener un final. De una u otra manera, las aflicciones se acabarán, o cuando la persona llega a dejar de existir, o si Cristo viene y si esta persona no se ha preparado para irse con Cristo, lamentablemente el sufrimiento será mayor en aquel lugar que Jesús lo llamó el infierno de fuego, donde el gusano nunca muere y donde el tormento será día y noche, donde no habrá descanso. Más para los que tienen la esperanza por la fe, estos tiempos más bien nostálgicamente van causando una alegría para el pueblo de Dios, porque sabe que llega el día de su redención y entonces pasaremos a una mejor vida, a la vida eterna con Cristo Jesús. Mientras tanto, hermanos, necesitamos alimentar nuestra fe, porque el que persevere con fe hasta el final, ese alcanzará la salvación. Tenemos que guerrear, tenemos que luchar, tenemos que batallar, hermanos, por nuestra fe hasta el final. Y esto, ¿cómo lo lograremos? Pidiéndole al Señor que nos aumente la fe, como lo hicieron sus discípulos. Y tu fe va a aumentar, hermanos, como dice la palabra, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso es importante, hermanos, alimentar nuestras vidas cada día con la bendita palabra de Dios. No hay otra manera de alimentar nuestra fe, hermanos. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso hoy quiero yo colaborar con un granito de arena para acercarles la palabra de Dios. Y hoy Dios haga audible su voz por medio de mi boca. Que hoy yo sea el parlante de lo que Dios quiere comunicarnos. Hoy nos entregamos entonces, hermanos, en espíritu, entregando nuestro espíritu al Espíritu Santo y pidiéndole que sea el Espíritu Santo que ponga las palabras que hoy Dios quiere hablar en mi boca. Les invito, hermanos, a que podamos compartir lo que Dios puso en mi sentir para hoy poder hacer de la palabra de Dios el alimento espiritual y la edificación que Dios quiere darnos a través de ella. Para esto yo le invito a ir al libro de Segunda de Pedro y leer en el capítulo 1 y podamos leer ahí desde el versículo 16 hasta el versículo 21. Si usted tiene una Biblia, puede acompañarme dando lectura en su Biblia. Y si no, no se preocupe. Ponga atención porque, como hemos referido, la Biblia dice, la fe viene por el oír. Y hoy usted tiene una oportunidad de oír la palabra de Dios. Que con la bendición del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo, daremos lectura con temor, temblor y reverencia, porque es la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 en adelante, la palabra de Dios dice así: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía:
este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Palabra de Dios, hermano, que esta noche bendiga nuestras vidas. Quisiéramos hoy día, hermano, a este tema que vamos a meditar, de toda la porción que hemos leído, rescatar lo que nos dice en el versículo 19, que tenemos también la palabra profética más segura. Entonces, que este mensaje, hermanos, nos ayude a centrarnos en que hoy hemos dado lectura a la palabra profética, a la palabra profética de Dios. Y esta es la palabra más segura. Porque hoy, hermano, como vamos a ver en el desarrollo, estamos en tiempos, hermano, en que hay mucha palabra y mucha palabrería. Hoy, lamentablemente, hermanos, se han levantado muchos predicadores, muchos maestros, y que vienen trayendo enseñanzas de diversas formas, mensajes, prédicas de diversas formas y maneras, que ya muchas de ellas están contaminadas. Cuando digo contaminadas, es cuando ya no entregan a la persona un mensaje puro, un mensaje donde, si en lo posible, se entregue a la persona de parte de Dios el 100% del pensamiento de Dios que se expresa a través de su palabra. Yo puedo, hermanos, ver en el pueblo judío. Ese pueblo, hermano, tiene mucho respeto a Dios, tiene mucho temor a Dios, de tal manera que ellos no se atreven así nomás porque así a pronunciar el nombre de Dios. Ellos tienen mucho cuidado, hermanos. Prefieren no pronunciarlo. Tienen mucho respeto, mucho temor. Y por lo que vemos, hermano, en la Escritura, estas personas, cuando se reunían en sus sinagogas, dice la Biblia, que cogían el rollo y la leían. Para ellos, hermano, era suficiente coger el rollo, a lo que ahora nosotros le llamamos Biblia, y se contentaban con que sea leída las leyes de Dios, leída los mandamientos de Dios, leídos lo que había sido escrito por los profetas. Y cada uno seguramente hacía reflexión
meditaba en lo que habían oído, y ese era un mensaje que iba lo más posible puro, sin intervención de pensamiento humano, sin intervención de formas humanas. Pero ahora, hermanos, vemos en estos tiempos, lamentablemente, que de la predicación de la palabra se hace hasta shows. Hay hombres ahora que salen a predicar la palabra de Dios y se han convertido en showman. Hacen show, trayendo acotación a lo que ahora está criticado en el gobierno, ese famoso hombre de shows que estuvo ahí siendo asesor del presidente de la República, un llamado, creo, Richard Swings. Porque hay predicadores que para atraer la atención del creyente creen que no es suficiente darles la palabra de Dios, que todavía tienen que armar un show para atraer la atención. Y lamentablemente lo que más se llevan esas personas son el show y no se llevan la palabra de Dios. Porque en vez de darles lo que Dios quiere que le demos, le hemos dado lo que nosotros queremos. Y esto también voy a decirlo, hermano. Porque con esas cosas, ¿qué es lo que buscan ellos? Que haya multitud, que haya más personas. Y eso motivado por sus propias concupiscencias. Porque Dios lo sabe, hermano. ¿Con qué fin, con qué propósito es que ellos hacen para que sean atraídas más personas? Hay congregaciones, hermanos, que a la iglesia están metiendo las cosas del mundo para atraer la atención, para que la gente no note la diferencia de su vida mundana con una vida cristiana. Y estas personas, hermanos, pareciera que se han distanciado de Dios. Pareciera que no se han dado cuenta de su posición, de su lugar. Líderes que piensan que Dios necesita que ellos le den una ayudadita a Dios. Cuando somos nosotros, hermanos, los que necesitamos la ayuda de Dios. Somos nosotros los que sin Dios no somos nada. Y Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Está el mundo al revés, hermanos. ¿Y todo por qué? Por estos hombres, como la Biblia los llama, amadores de sí mismos. Que es porque ellos no buscan que la gente ponga su mirada en Cristo, que sean seguidores de Cristo, sino seguidores de ellos. Y aún yo veo en este medio ahora que le llaman redes sociales, Facebook, YouTube, que andan buscando que la gente le den like, que le den esas cosas, que escríbete y no sé qué cosas piden, porque quieren tener miles de seguidores. ¿Sabes, hermano? Tú que estás utilizando estos medios para predicar la palabra de Dios, invítale a la gente que le dé like a Jesús. Invítate a la gente que se inscriban a Jesús, para que sigan a Jesús. Nosotros solamente somos, hermano, simples servidores, mayordomos al servicio de Dios. Tenemos la palabra profética más segura, nos dice acá la Biblia, hermano, a la cual debemos estar atentos. Tenemos que sembrar, hermano, en las personas la palabra de Dios, la perfecta ley, que es lo que necesita el hombre para que el Espíritu Santo lo pueda, hermanos, convencer. Ten presente esto, que para que el Espíritu Santo haga su obra regeneradora en la vida de una persona, para que esa persona pueda experimentar el nuevo nacimiento, no necesita de mi palabra, necesita de la palabra de Dios. Porque es con la palabra de Dios que el Espíritu Santo va a convencer
al hombre de justicia, de juicio y de pecado. Por lo tanto, nosotros necesitamos darle a la gente la palabra de Dios. No necesita nuestro pensamiento, no necesita nuestro razonamiento, no necesita nuestras interpretaciones ni nuestras posiciones. Lo que la gente necesita es que le demos la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pedro nos dice aquí en el verso 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así que, amados hermanos, a todos aquellos que han tomado la decisión de predicar a Cristo, de predicar el Evangelio, de predicar la voluntad de Dios, pues el consejo de este humilde servidor, hermanos, es: esfuércese en predicar en lo posible el 100% de la palabra de Dios, que expresa el pensamiento, la voluntad y el corazón de Dios. Y eso hágala con certeza y seguridad, que ahí no hay error, porque es la perfecta ley, la palabra de Dios. Más bien seamos temerosos de Dios, como dice la Biblia, amonestando a aquellos que se levantan como ministros, predicadores de la palabra de Dios, como maestros. Tengamos cuidado, dice, de nosotros mismos con la doctrina que enseñamos. Tengamos cuidado todos aquellos que os hacéis maestros, porque doble condenación acarreáis. Porque con doctrinas equivocadas humanas podemos irnos nosotros y llevar con los que enseñamos erradas doctrinas a la perdición. Por eso, examinemos bien cada vez que vamos a preparar un mensaje o una enseñanza. Oremos a Dios. Encomendémonos en el Espíritu Santo, hermanos, para que Él corrija cualquier cosa en donde nosotros estemos equivocados. La Biblia nos está diciendo aquí, hermanos, que debemos estar atentos. El llamado, la atención es que debemos estar atentos. ¿A qué? A la palabra más segura, que es la palabra de Dios. Ese es el llamado, la invitación. Para los que tenemos y la necesitamos, y para a quienes se la vamos a ofrecer. Tenemos que ofrecer la palabra de Dios. Las personas necesitan la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios, como dije antes, que es la que va a usar el Espíritu Santo para hacer el proceso de la regeneración en la persona y hacer que ella experimente el nuevo nacimiento por la palabra de Dios. Y así, esta persona experimenta ese nuevo nacimiento en el reino de Dios. Que los ojos, como se abrieron para Saulo de Tarso y después Pablo, se quiten esas escamas que lo tenía en una religión equivocada, y ahora el Evangelio le destapaba la vista y Pablo experimentó un nuevo nacimiento,
en donde él exclamó que todo lo que había conocido, aprendido, estudiado en esa religión no le servía de nada, lo desechaba, lo echaba al tacho de la basura para quedarse con el Evangelio de Cristo. Esa es, hermano, una expresión de ejemplo de un nuevo nacimiento. ¿Y qué lo hizo? La palabra de Dios, porque la palabra encarnada le salió al frente y le habló. Entonces, amado hermano, a partir del momento que la persona experimente ese nuevo nacimiento, necesita alimentarse, necesita crecer, pero necesita crecer nutrido. Y en la vida espiritual, hermanos, ¿con qué se va a alimentar esa persona? Es con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que le va a fortalecer a esa persona para que se nutra y crezca fuerte? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que lo va a hacer crecer? La palabra de Dios. Y esto lo dice el apóstol Pedro, hermano, aquí en el libro de Primera de Pedro. Vamos a ir más atrasito nomás a leer. Primera de Pedro, capítulo 2. Dice en el versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Sabe, hermano? Una persona cuando experimenta el nuevo nacimiento está experimentando la benignidad del Señor. Esa persona, hermano, en ese nuevo nacer, tiene un amor a Dios, lo que se le llama el primer amor. Y esa persona, hermano, tiene hambre de Dios, quiere más de Dios. Y aquí que dice el apóstol Pedro, dice, para ese recién nacido, va a desear, dice, va a tener hambre de leche espiritual. ¿Y cuál es la leche espiritual, hermano, para un recién nacido, para un niño? Pues es la palabra de Dios. El alimento espiritual es la palabra de Dios, la leche espiritual es la palabra de Dios. Y dice, no adulterada. ¿Sabe usted, hermanos, que los médicos aconsejan que el mejor alimento para un recién nacido es que lacten, que mamen directamente del seno de la mama? No hay mejor alimento para ese niño. Pues eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios aquí, hermano. Que no hay mejor alimento para un recién nacido en el reino de Dios que la leche espiritual no adulterada. Qué bueno es cuando entonces, hermano, llevamos al creyente a que se alimente directamente de la palabra de Dios, para que por ella crezca, dice. Para que por ella crezca. Porque es la voluntad de Dios que crezcamos, que no nos quedemos niños para siempre, que crezcamos con el alimento espiritual que es la palabra de Dios. Entonces vemos, hermano, que la voluntad de Dios es que los que asumimos la responsabilidad de predicar, de enseñar, de ministrar, de pastorear, pues lo hagamos con la voluntad de Dios. Que hagamos que las personas crezcan con la palabra de Dios, no con nuestras palabras, con los dichos de Dios, no con nuestros dichos, con las reglas de Dios, no con nuestras reglas. Que pongamos, hermano, en comunión, en relación directa al recién nacido, al creyente, con Dios. No nos pongamos nosotros en el medio. Cuidado, que hay líderes. Hermanos, hay líderes que les gusta estar en el medio, entre Dios y el creyente. Cuando la Biblia dice, único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. El único autorizado para estar en el medio. Nosotros tenemos que llevarlos
a Cristo, a Dios. Y para eso tenemos que llevarlos, hermanos, para que ellos se alimenten y crezcan con el pensamiento de Dios que está expresado en su palabra, en sus leyes, en sus reglas. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios quiere que crezca? ¿Y cómo va a crecer una persona cuando crece con la palabra de Dios? Pues bien, va a crecer firme en los caminos de Dios, para que no le ocurra esto que nos anuncia el apóstol Pablo en Efesios 4, versículo 11, vamos a leerlo. Pues Dios, hermano, nos instruye a que llevemos a que el creyente sea instruido, sea, hermanos, llevado con la palabra de Dios, para que no ocurra esto. Leamos Efesios 4, versículo 11 en adelante. Dice la Biblia: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y el propósito es este: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para eso Dios nos pide, hermanos, que nosotros instruyamos a los creyentes con la palabra de Dios. Para eso Dios creó, hermanos, estos ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Pero todos, ¿para qué? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para que sirvan a Dios. ¿Pero con qué? Con la palabra de Dios. No con su palabra, con los pensamientos de Dios, con la voluntad de Dios, no con los pensamientos del hombre, ni con la voluntad del hombre. Y así todos lleguemos, hermano, en unidad. Lleguemos, hermano, a la madurez, que es sinónimo de la perfección que nos habla aquí, para que todos lleguemos, hermano, al conocimiento de nuestro Señor Jesús. Y así todos estemos capacitados para ejercer la voluntad de Dios, los mandamientos de Dios, la comisión que nos ha dado Dios. Y entonces así ya no seamos llevados, dice, como niños fluctuantes, que pueden ser llevados por doquiera, por todo tipo, viento de doctrina. ¿Qué son estos vientos, tipo de doctrina, hermano? Son formas, doctrinas, enseñanzas. Enseñanzas diversas que estamos viendo, hermano, en estos tiempos, y que estas personas usan sus estratagemas de hombres, dice, dejando las estratagemas de Dios, utilizan sus estratagemas de hombres. ¿Para qué? Para engañar. El hombre utiliza sus estratagemas para engañar a las personas, para que retiren su mirada de Dios y la pongan en ellos, empleando con astucias las artimañas del error. Para eso Dios quiere, hermanos, usted que ha asumido responsabilidad de predicar la palabra, de enseñar la palabra, enseñe la palabra de Dios, la leche espiritual sin adulterar, para que por ello crezcan los creyentes y así estén firmes. Así, cuando lleguen estos vientos de doctrinas de diversas maneras y formas, hermano,
ellos se mantengan firmes. Es nuestro deber. Y hay de aquellos, como estos hombres que se están levantando con estratagemas de hombres, con espíritus de error y para engañar. Todo aquel que se aparta, hermanos, del pensamiento de Dios, de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, y comienza a poner nuevos pensamientos, nuevas formas, pues de todos, hermanos, está en contra de Dios. Más bien la Biblia nos aconseja, hermano, aquí en este mismo Efesios capítulo 2, versículo 20. Ahí nos da el consejo que el mismo apóstol Pablo, el mismo apóstol Pedro, de quienes estamos leyendo, hermano, estas instrucciones bíblicas, ellos eran apóstoles. Y ellos no estaban hablando de ellos mismos, sino hablaban de lo que Jesucristo les había encomendado. Por eso aquí el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 2, en el versículo 20 dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí está la orden, aquí está el mandato, hermanos, que toda edificación, toda predicación, toda enseñanza tiene que estar fundamentada en las enseñanzas de los apóstoles, de los profetas, y teniendo como base fundamental, principal, Jesucristo mismo. ¿Qué nos está diciendo aquí, hermano? Cuando nos dice sobre el fundamento de los apóstoles, está diciendo, hermano, que tenemos que ir a la Biblia, al Nuevo Testamento, donde ahí están todas las enseñanzas apostólicas. Cuando me dice sobre el fundamento de los profetas, me está diciendo que tengo que ir a la Biblia, al Antiguo Testamento, donde está ahí, hermano, la enseñanza de Dios por medio de los profetas. Cuando me dice teniendo como principal fundamento a Jesucristo mismo, me está hablando, hermano, de los evangelios, donde ahí está, hermano, los 4 evangelios canonizados en la Biblia, que ellos como periodistas de Jesús en ese tiempo, como los periodistas de Jesús, cada uno expresándola, hermano, en su cultura, dirigiéndola a la diversidad de lectores que había en ese tiempo y que hay ahora, expresaban, comunicaban lo que Jesús enseñaba, lo que Jesús hacía. Concretamente, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo entonces aquí? Así que tenemos que ser edificados sobre el fundamento de la Biblia, que es la palabra de Dios. Los mismos apóstoles, hermanos, ellos predicaron fundamentados en la palabra de Dios. Jesucristo mismo vino a enseñarnos la palabra de Dios. Yo no hablo nada de sí mismo, dijo Jesús. Lo que el Padre me dice que hable, eso hablo. Yo no hago nada de mí mismo. Lo que el Padre me dice que haga, eso hago. Entonces estamos viendo, amados hermanos, que los apóstoles del Cordero fueron hombres temerosos de Dios, hermano. Ninguno se atrevió a hablar más allá de lo permitido por Dios. Porque hay una condenación, hermano, en Apocalipsis, al final de la Biblia, que Dios hace, hermano, para estos hombres atrevidos de estos tiempos, hermano, que traen revelaciones, que dicen que Dios les ha revelado, que ellos traen un mensaje de Dios para estos tiempos y comienzan, hermano, a desatar lo que ahora vamos a ver en la Biblia, fábulas, a contar cuentos. Y dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 22, 18,
yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Así que, hermanos, no podemos añadir más de lo que está escrito aquí en la palabra. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad de las cosas que están escritas en este libro. ¿Qué está diciendo, hermano? Que esas personas no van a poder entrar al reino de los cielos. Y estas personas son una de esas que dice el Señor en San Mateo, cuando estén a la puerta de la entrada al reino y no entren, y ellos preguntarán, pero Señor, ¿por qué no entramos? Y Él les dirá, apártense de mí, ustedes no son dignos de entrar. Pero si, Señor, en tu nombre nosotros predicábamos, dice, ¿qué van a decir? Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque fueron atrevidos, porque fueron irreverentes, hombres que no tuvieron temor de Dios, de añadirle, como que si Dios necesitara de nosotros que le ayudemos, o de quitarle a la palabra de Dios para acomodar a sus doctrinas, a sus formas de enseñanzas, motivados por sus concupiscencias. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Jesús dice, vengo en breve. La venida de Jesús está cerca. Amén. Si ven, Señor Jesús. El Espíritu, hermano, que está en nosotros, anhela la venida del Señor Jesús. Porque con la venida del Señor Jesús, hermano, se acaba todas estas cosas que ahora están trayendo aflicción al mundo. Y Jesús nos llevará, hermanos, a los que estamos esperando su venida, a una vida nueva, diferente, que promete la Biblia, donde no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá enfermedades, no habrá injusticia, no habrá muerte. Tendremos vida eterna que nos ha dado nuestro Señor Jesús. Amados hermanos, por eso la Biblia nos exhorta que tenemos, hermanos, que ser instruidos. Y si vamos a ser instructores, tenemos que instruir con la palabra de Dios. Usted no tiene por qué esforzarse en querer crear fábulas, cuentos, para convencer a las personas. Si usted sirve a Dios y es guiado por el Espíritu de Dios, usted va a entender que usted lo único que necesita es la palabra de Dios y dar eso, la palabra de Dios, para que esa palabra de Dios que operó en usted también opere en los que la van a oír. El mensaje de Dios para estos tiempos, hermano, porque ya estamos en lo que la Biblia le llama los últimos tiempos, a lo que la Biblia le llama los tiempos peligrosos, a lo que la Biblia le llama el final del tiempo. Y es necesario que, hermano, entendamos que este postrer tiempo, hermanos, aunque muchos han querido estar poniéndole fechas, aunque muchos han querido estar poniéndole etapas, periodos, pero todo eso es, hermano, pensamiento humano, interpretaciones humanas. Aunque hay pero, no dice que la palabra de Dios no es para interpretación privada. Pero gloria a Dios. Porque el hombre no necesita, hermano, que le estemos creando cuentos, fábulas.
El hombre lo que necesita es que le demos la palabra de Dios directa, para que el hombre reciba la palabra de Dios, más que fábulas y cuentos. Y yo puedo ver, hermano, que el postrer tiempo comenzó después que nuestro Señor Jesús se fue y dejándonos la promesa que un día volvería. Y esa promesa fue reafirmada por dos ángeles. Y está escrito en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 10. Si gusta, vamos a leerla. Hechos capítulo 1, versículo 10, hermanos. Ahí empieza el postrer tiempo. Dice Hechos 1:10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Así que, hermano, a partir de ese momento, comenzó el postrer tiempo. A partir de ese momento comenzó a cumplirse todo lo que Jesús le había dicho a sus discípulos, para que cuando esto acontezca, ustedes se acuerden que yo os los había dicho. Y lo primero que vimos, hermano, es que comenzó lo que Jesús le dijo. Pero ustedes van a poder resistir, le dijo. Porque vayan y manténganse unidos hasta que reciban poder de lo alto. Y entonces, empoderados, podrán y me serán y irán a ser testigos fieles hasta lo último de la tierra. Y a partir de ese tiempo, hermano, comenzó la persecución de los discípulos del Señor. Comenzó, hermano, la fe de estos hombres de Dios a ser probada. Y ahí vemos, hermano, que la historia nos relata, y en la Biblia también, como en el caso de Esteban, apedreado por su fe en Jesucristo, como Pedro encarcelado, como Pablo encarcelado, y después extrabíblicamente, conociendo por la historia, hermanos, extrabíblica, que todos los apóstoles del Cordero murieron, hermanos, sacrificando su fe en Jesucristo de la gloria. Entonces, amado hermano, ahí comenzó el postrer tiempo. Jesús les había dicho, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen en mí, porque así como yo he vencido al mundo, y como yo he vencido y me he sentado a la diestra de mi Padre, así todos los que logren vencer se sentarán conmigo en ese trono de gloria. Así que, amado hermano, ese es el Evangelio. Por eso Jesús dijo, esforzaos, sean valientes, esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque estrecho es el camino, donde muy pocos podrán entrar. Porque muchos se van a esforzar, pero en el camino van a abandonar. Muchos van a añorar y van a escoger, elegir las comodidades, el camino ancho, donde te permiten todo. Porque en el camino angosto se te restringe todas esas cosas para que tú camines en los caminos rectos de Dios, que es caminar en la voluntad de Dios. Pero el hombre, hermano, tiene esa inclinación al mal. Esa inclinación inducida por el diablo desde el jardín del Edén, a desobedecer a Dios, a hacer las cosas en contra de la voluntad de Dios. Pero para eso vino Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Para eso Él vino acá, a facilitarle el camino a la restauración al ser humano. Para eso Él vino y dio su vida en rescate de nuestras vidas.
Parece Él murió en esa cruz de Calvario, hermanos, para pagar el precio de nuestras desobediencias, de nuestras rebeliones, de nuestros pecados, para que con su sangre preciosa nos lave, nos limpie y nos presente delante de Dios justificados, para añadirnos a la familia de Dios. Ahí comienza, hermanos. Ahí comienza el postrer tiempo. Y desde ahí, hermano, ya el mundo vive ese postrer tiempo. Los creyentes por un lado y los incrédulos por otro lado. Los discípulos de Cristo por un lado. Las religiones diferentes por otro lado. Y cada uno haciendo las cosas como ellos la creen conveniente. Pero vemos que en estos postreros tiempos se sigue cumpliendo lo que Jesucristo profetizó, lo que Jesucristo encomendó. ¿Qué es lo que Jesucristo profetizó? Que en estos postreros tiempos, hermano, a pesar de todas las cosas que van a suceder, el evangelio del reino iba a ser predicado en toda la tierra. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora, hermanos? Pues ahora con estas señales de internet, el evangelio se está predicando, hermanos, y está llegando hasta lugares donde antes no llegaba, no había acceso, por más misioneros que salieron por todo el mundo, hermano, pero no se podría cubrir. Pero ahora, amado hermano, con este medio, la tecnología que Dios dispuso para estos tiempos, está permitiendo que la palabra de Dios se cumpla. Pero esto comenzó con la gran comisión que Dios le dio a sus discípulos. Cuando ahí en Mateo capítulo, hermano, o en San Marcos, veamos en San Marcos capítulo 16, al final de San Marcos, cuando el Señor les dice en el versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Bendita sea la palabra de Dios, hermano. Como vemos, Jesús aquí, hermano, le dio la gran comisión a sus discípulos, que vayan por todo el mundo y que prediquen el evangelio. ¿Qué es lo que tenemos que predicar, hermanos? Tenemos que predicar el evangelio. El evangelio son las buenas nuevas, son las buenas noticias que nos trajo Jesucristo. Jesucristo, hermano, dice la Biblia, acercó el reino de Dios a los hombres. Él es el que nos vino, hermano, en el sermón de las bienaventuranzas, a decirnos tantas promesas, hermanos. Jesús vino, hermanos, a hacer misericordia con los necesitados, sanando enfermos, dando vista a los ciegos, haciendo caminar a los cojos, oír a los sordos, hablar a los mudos, liberando a los endemoniados, dando de comer a los hambrientos, agua a los sedientos, y mostrándoles el camino
para llegar al cielo, lugar donde Él prometió que iba a preparar moradas, que en la morada de su Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar una para cada de vosotros, hermano. ¿Puede usted imaginarse el tamaño, la dimensión del cielo? Donde Jesús promete que ahí hay una morada para cada uno, hermano. Si todo el mundo se convierte a Cristo, pues hay una morada en el cielo. El cielo es tan grande que hay morada para todos. Ahora queda en la elección del hombre. Si quiere esa morada, pues dice el que creyere. Pues hay que creerle a Jesús. Hay que creer al Evangelio de Jesús. Es el Evangelio de Jesús, hermano, que nos demostró con su propia vida, porque Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, resucitará. Y habrá el día de la resurrección para aquellos que se fueron a dormir creyendo en Jesús. Dice: resucitarán para vida eterna, para irse con Jesús, para irnos a las moradas celestiales. Y el sello de nuestra fe es el bautismo, hermano. Porque cuando nos bautizamos, ahí está la voz del cielo que dice: he ahí mi hijo amado, he ahí mi hija amada en quien tengo complacencia. He ahí, hermano, donde Dios te llama hijo, porque antes de que tú creyeras en Jesucristo y lo aceptaras como tu Señor y tu Salvador, simplemente éramos una criatura. Simplemente éramos creación de Dios. En San Juan capítulo 1, hermano, voy a leerlo para que usted... no, el pastor dice, no, la Biblia dice que debe ser instruido directamente de la Biblia. La Biblia en San Juan capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios es el que engendra a los hijos de Dios. ¿Por medio de qué? De la palabra. ¿Por medio de qué? De aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Por eso San Juan dice: el que tiene al Padre, tiene al Hijo, y el que tiene al Hijo, tiene al Padre. Si tenemos a Jesús, hermano, tenemos a Dios, tenemos al Padre. Entonces vemos, hermano, que en los postreros tiempos, pues ya estamos viendo el cumplimiento. La gran comisión se comenzó cumpliendo con los apóstoles, con los discípulos primeros. Vemos a Felipe en el libro de los Hechos predicando a un eunuco, a un hombre que había venido desde Gandacia, su ciudad del África, a escuchar la palabra en Jerusalén, y regresaba por el camino y leía a él porque tenía hambre de Dios, pero no entendía. Entonces el Espíritu le dice a Felipe, a uno de los discípulos del Señor: anda, acércate a ese carro, que ahí hay un hombre que lee la Biblia, pero necesita ayuda. Necesita que le ayuden a entender. Y eso es lo que tenemos que hacer los discípulos, los ministros de Dios. Ayudar a las personas que entiendan la palabra de Dios. Ayudarles a que entiendan la palabra de Dios. Esa es nuestra labor, hermanos. Que ellos tienen que poner su mirada en la palabra de Dios, su fe en la palabra de Dios, alimentarse con la palabra de Dios, crecer con la palabra de Dios. Y ahí estaban los discípulos, hermanos, cumpliendo la gran comisión. Y ahí se sigue en estos tiempos cumpliendo la gran comisión. Hombres y mujeres de Dios predicando las palabras de Dios, hermanos. Se sigue cumpliendo, hermanos. También en estos postreros
tiempos, que son también tiempos peligrosos, donde, hermano, la Biblia nos advierte que en estos tiempos, postreros tiempos, también, hermano, se van a levantar hombres que van a desviar, a desvirtuar la sana doctrina, que decir la pureza de la palabra de Dios. Hombres que la van a variar, que la van a acomodar para sus fines, para sus propósitos de ellos. Quitando la mirada a la gente de Dios y llevándola hacia ellos. Vamos a leerlo. Esto está escrito, hermano, en 2 Timoteo, capítulo 4. Vamos ahí. Y estamos en estos tiempos, hermano, en donde esto se está viendo. Esto está sucediendo ya, hermano. Timoteo, capítulo 4. Y vamos a leer, hermano, del versículo 1 al 4. Será suficiente para que podamos entender. Dice la Biblia, 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Aquí le está, hermano, hablando el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. ¿Qué le está diciendo? Que predique la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Que lo hagas en el tiempo que tienes y aún te esfuerces en hacerlo más allá en otros tiempos. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No le está diciendo anda adula. No le está diciendo anda dile cosas bonitas a los hermanitos, a la persona para que se apeguen a ti. No le está diciendo anda da palabra de político para encaramelarlo a la persona y para que se haga un seguidor tuyo. No, le dice, anda, predica la palabra. Y con esa palabra, que es la palabra de Dios, redargúyelos, repréndelos, exhórtalos. Hazlo con paciencia y con doctrina, con enseñanza, con estrategia de Dios, hermanos. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina. ¿Sabe, hermano? La Biblia dice, los cielos y la tierra pasarán, mas la palabra no pasará, hermano. La palabra de Dios no va a sufrir variación. Dios es inmutable, Él no cambia, su palabra no cambia. Dice la Biblia, lo que Él ha dicho, Él lo hará. Dios no va a cambiar su palabra. Pero va a haber gente, dice, que vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Eso lo anunció, hermano, Dios por medio del apóstol Pablo, que en estos postreros tiempos, porque Pablo ya estaba en los postreros tiempos, hermano, iban a llegar hombres que iban a tener, hermano, ya ese apetito personal, que eran producto de sus concupiscencias, malos deseos, contrarios a los deseos, a la voluntad de Dios, y que iban a acercarse a la gente, iban a llegar a la gente con fábulas, con cuentos,
como dice Pedro, con estratagema de hombres, con espíritus de error, para apartar, dice, el oído de la verdad y llevarlos al error. Para apartar a las personas de oír la palabra de Dios, que es la palabra de verdad, y llevarlos a que lo oigan ellos. Pero para eso son tan astutos, porque vienen del mismo espíritu de aquella serpiente que estuvo ahí, el animal más astuto, que tentó y convenció a Eva a desobedecer a Dios, a apartar el oído de Dios y al mismo Adán. Ese mismo astuto está en estos hombres. Ese es su fin, su propósito. A que aún en estos tiempos el hombre aparte el oído de Dios para que no obedezca a Dios, sino todo lo contrario. Hacerlo mirar con las concupiscencias que está en el hombre y vean que es agradable los cuentos, las fábulas que esta gente les enseña. Y así, apartados de Dios, queden presa de ellos. Y esto, hermanos, verdaderamente es triste. Es triste ver cómo, hermanos, se han levantado tanta clase de gente llevados por sus concupiscencias, por sus deseos, por sus codicias, avaricias, y no por amor, hermanos, a las almas. Como decía ese dicho, no por amor al chancho, sino al chicharrón. Porque si yo le hablo a las personas la palabra de Dios, ¿qué voy a conseguir muchas veces? Que muchos de ellos digan, dura es esta palabra, ¿quién podrá obedecerla? Y desde entonces muchos dejaron de seguir a Jesús. Si a Jesús le dejaron, hermano, ¿por qué te preocupas? Tú preocúpate de dar la palabra de Dios. Y deja que el resto es tarea del Espíritu Santo. Él va a convencer a quien tenga que convencer, porque la Biblia dice, hermano, que la salvación no es para aquel que corre, que salta, sino para aquel de quien Dios tiene misericordia. Y Dios va a tener misericordia, hermanos, de aquella gente que son humildes, que son sensibles, que no son orgullosos, que no son altivos, que no son arrogantes. Aquellos hombres que creen que no necesitan de Dios, hermanos, pues rechazan a Dios, van a rechazar a Dios. Pero aquellos hermanos que están angustiados, que están afligidos, que están necesitados, están esperando esa palabra, esa bendita palabra, y que el Espíritu Santo vaya y les dé esperanza, les dé consuelo y les dé la ayuda que ellos necesitaban para venir y encontrar esa paz que para ellos era tormenta, era tempestad. Y así, amados hermanos, esta gente, lamentablemente, como están en tinieblas, cegados ellos mismos, han perdido el temor de Dios. Se disfrazan de ángeles de piedad para engañar. No hay temor de Dios, hermanos. Y esto, hermano, está acompañado de otro cumplimiento de la profecía. Cuando vemos, hermano, que el tiempo está ya, hermano, cada vez cumpliéndose cada cosa de lo que está escrito en la Biblia. Se viene cumpliendo, hermano, cada cosa. Y en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 y 2, también la Biblia nos dice, hermano, que antes que se dé la venida del Señor, vendrán tiempos de apostasía. ¿Y qué es la apostasía, hermano? La apostasía es estar en contra de Dios, así. Apostatar es negar, ponerse en contra de Dios. ¿Y cómo se ponen en contra de Dios? En la apostasía, con falsas enseñanzas, con falsas doctrinas, con falsos predicadores, hermanos.
Entonces vemos que, hermano, la Biblia nos anuncia, nos dice, en los tiempos que ya estemos cerca a la venida del Señor, se va a dar estas cosas. Y vamos a leerlo, hermano. El apóstol Pablo nos dice en 2 Tesalonicenses, en el capítulo 2, y vamos a leer, hermanos, ahí, en el versículo 1. 2 Tesalonicenses, mira, hermano, versículo 1, dice la Biblia: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, está hablando de estos tiempos, hermano, donde ya estamos, hermano, a la puerta de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, alabado sea el nombre del Señor, hermano. Identifícate con esta palabra, que la venida de Cristo provocará que nosotros nos tengamos que reunir con Él, dice. Os rogamos, hermano, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Hermanos, usted tiene que ser formado con la palabra de Dios. Por eso es importante, cuando usted, hermano, experimente el nuevo nacimiento, tiene que buscar una tutoría, o tiene que buscar una paternidad, buscar un lugar donde congregar, pero ver que en ese lugar donde usted va a congregar, le enseñen con la palabra de Dios, le prediquen con la palabra de Dios, lo instruyan con la palabra de Dios, lo exhorten con la palabra de Dios, lo edifiquen con la palabra de Dios. Entonces, cuando usted crece de esa manera, dice, usted no se deje mover fácilmente de vuestro modo de pensar, porque tu modo de pensar se va a formar con la palabra de Dios. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Mira lo que dice el apóstol Pablo aquí, hermanos. ¿Ah? Va a haber momentos en que van a venir gente con palabra, con cartas, con su espíritu, hermano, pero espíritu de error, que van a querer moverte, van a querer sacarte. Cuidado, no, ahí no hay unción, te van a decir. Vamos para allá conmigo, ahí está la unción, vas a ver cómo ahí te caes, cómo ahí comienzas a hacer cosas que no lo haces acá. ¿Sabe, hermano? ¿Qué nos garantiza que nosotros, hermano, lleguemos a la vida eterna? Es que tú crezcas con la palabra de Dios y que creciendo, conociendo la palabra, haga lo que la palabra de Dios dice. No lo que el otro te dice, cuentos, fábulas, shows, no. Usted haga lo que la palabra de Dios dice. Y sabe algo, hermano, este es un principio mío. Yo no estoy obligado a hacer lo que la palabra de Dios no me indica. Yo tampoco estoy impedido de hacer lo que la palabra de Dios no me prohíbe. Por lo tanto, me esfuerzo en caminar conforme a cómo la palabra de Dios me guía. Entonces, pueden venir cuentistas, hermano, y han llegado. En el transcurso de mi vida cristiana han llegado muchos hermanos ofreciéndome cosas y esto y esto. El hecho, le respondo, voy a meditar, a reflexionar y a orar a Dios y después le doy la respuesta. Y he tenido que rechazar, hermano. Porque la palabra de Dios me dice, tú me necesitas a mí, no necesitas más ayuda. Me tienes a mí, tienes a Jesús, tienes al Espíritu Santo, tienes mi palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Viene gente que te van a presentar como si fuera nuestra, dice. Y hemos leído
que nosotros tenemos que ser instruidos, edificados, teniendo como fundamento la doctrina, la enseñanza de los apóstoles, de los profetas y de Jesucristo vivo. No más, no necesito más. Yo necesito, si alguien me quiere enseñar de Dios, me tiene que enseñar con la Biblia. Me tiene que enseñar con lo que está ahí fundamentado en la Biblia. Yo no voy a aceptar nada que alguien me quiera decir que ha sido quitado o ha sido aumentado y que no está conforme a la Biblia. Nadie os engañe en ninguna manera, dice el apóstol. Nadie. Que nadie te engañe, hermanos. ¿Y cómo vas tú a liberarte de que nadie te engañe? Pues cuando tú te esfuerzas en conocer la palabra de Dios, que es la verdad. Porque no vendrá, está hablando de la venida del Señor, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Gloria a Dios. Aquí está clara la cosa, hermanos. Aquí la Biblia nos indica que estamos viendo estos tiempos, hermano. Que ya se está viviendo estos tiempos, hermano, muy claramente, tiempo de la apostasía. Ya, hermano, diversas doctrinas, hermanos, de error, de hombres, sectas que se han levantado, hermano, ahí se ve hombres, mujeres, he visto mujeres llamándose que ella es Jesús. Y que argumenta que en la Biblia donde dice que Jesús era hombre santo, Señor, hermano. Uno ni siquiera ya de primera eso desecha uno, hermano, pero mira, tiene seguidores. Porque hay hombres, dice que amontonarán el oído porque les gusta escuchar esos cuentos, fábulas. Vienen hombres, hermanos, que quieren tomar el lugar de Dios. Y que quieren presentarse como que si tú no estás con ellos, ya no estás con Dios. Que ellos son los únicos representantes de Dios aquí en la tierra. Religiones, sectas que se han levantado, hermano. La Biblia dice que Dios constituyó ministerios, apóstoles, pastores, habla en plural. Y fue desde el principio, hermano. El apóstol Pablo cuando salió, hermano, a expandir el evangelio, él donde iba, levantaba ancianos en la iglesia para que se hagan cargo. El apóstol Pedro también, ¿ya? Yo anciano con ustedes, cuiden el rebaño, la grey del Señor. Por donde iban, donde levantaban una hora, levantaban un siervo de Dios para que enseñen conforme a lo que manda la Biblia. Pero ahora en estos tiempos se ve hombres yoístas que dicen que si tú no estás con ellos, ya no estás con Dios. Se han irrogado en lugar de Dios ellos, hermano. Y se ponen nombres, hermano, que no voy a referirlo, porque no se trata de atacar a nadie. Lo que se trata es que usted despierte su entendimiento, examine y se dé cuenta. Cuidado, nadie debe ocupar el lugar de Dios. Tenemos que enseñar conforme dice la palabra. Y que se levantará el hijo de perdición, el hombre de pecado. Aunque esto ya está en acción, dice acá la palabra. Este inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás y que obrará con gran poder, señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Cuidado, hermano. El diablo también hace señales, hace prodigios, hace milagros. Cuidado. Cuidado.
Hay muchos hermanos que usan la Biblia, pero hay que tener cuidado, hay que examinarlo. Porque no sufrirá la sana doctrina, sino hombres que apartándose de la verdad van a acomodar la palabra de Dios para sus propios intereses, para sus propios propósitos, que son producidos de sus propias concupiscencias. Vea usted nomás, hermano, ahora en el pueblo evangélico, cuántos hombres que se llaman hombres de Dios, hermano, a costa del evangelio han hecho una vida de riquezas, hermano, de tal manera que tienen aviones privados. Yo hago una pregunta, hermano, para servir a Dios, para predicar la palabra de Dios, para enseñar la palabra de Dios, ¿se necesita todavía tener aviones privados? Comprando mansiones, hermano, en lugares, pongo este ejemplo como los llamados Hollywood, y ahí están metidos ellos, comprando ahí, hermano, las mansiones, con los diezmos del pueblo de Dios, que lo haga para sustentar la obra de Dios, hermano, no para sustentarlo a ellos. Bendita sea la palabra de Dios. Denme un permiso, hermano, para cortar la carga que se quiere descargar. Gloria a Dios. Listo. Gloria a Dios, hermano. Conforme a sus propias concupiscencias. Y cuidado, hermano, que arman shows. Porque con eso reúnen todo eso que gusta, los cuentos, las fábulas, que han perdido el temor de Dios. De tal manera, hermano, que hacen sus shows en los estrados para convencer y entretener a la gente. Y que más que predicarles la palabra de Dios, para exhortarlos, para corregirlos, para redaguirlos, para llevarlos a Dios. Les llevan mensajes, les llevan prédicas, hermano, para acercarlos, aferrarlos, hacerlos cada vez más dependientes de ellos. Predicándoles en vez, hermano, del arrepentimiento, del pecado, les predican, hermano, de cómo hacer más riquezas terrenales. Bendita sea la palabra de Dios, hermano. Y todas estas cosas están pasando. Y esto nos anuncia, hermano, que ya la venida de Jesús está cada vez más cerca. Jesús nos dijo, hermano, hablando en Mateo 24 de las señales del fin. Y acá ya estoy terminando, hermanos, porque tanto tendríamos para hablar de este tema. Y habrá oportunidad de seguir hablando. Pero quiero terminar aquí, hermano. Mira lo que dijo Jesús, hermano, en las señales. Dice que los discípulos, en Mateo 24, versículo 3, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte y le dijeron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Señal habrá de tu venida y el siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad, nadie los engañe, porque van a venir muchos engañadores, como dice Judas. Aquí os dice, porque ven en nombre de Dios y el Cristo. Muchos engañarán. Levantará nación contra nación, reino contra reino. Y habrá pestes. Y todo es principio, hermano. Estamos ya en los principios. Hay mucho dolor en la tierra. Entonces se negarán a tribulación y hasta los matarán. Serán aborrecidos de todas por causa de mi nombre. Esto es para el pueblo cristiano, hermano. Va a llegar el momento en que va a pasar estas cosas, hermano. Todo se está preparando, hermano. El diablo está preparando todo esto, hermano. Una sola religión ya se anuncia. ¿Ah? Una sola regla para todo el mundo. Y aquel que se sale de esa regla, hermano, las sanciones van a ser bien severas, dice aquel Señor.
¿ah? Serán aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Los entregarán a tribulación y los matarán, dice. Muchos creyentes tropezarán entonces y hasta se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahí lo voy a dejar, hermano. Jesús dijo ahí, de la higuera aprendamos. La parábola. Cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veis todas estas cosas, conoced que está cerca la puerta. De cierto les digo, no pasará de esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Porque con los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Antes, el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues a qué hora venid vuestro Señor. Velad. Ese es el hermano. Velad, versículo 4. Por tanto también vosotros estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos pensáis. Así que los discípulos querían saber, hermano, cuándo iba a ser la venida del Señor. Señor dijo, ustedes tienen que preocuparse por eso. Y esta palabra es para nosotros también, hermano. Nosotros no debemos estar preocupando, hermano, de calcular la hora, el día, el año en que Cristo va a venir. Lo que nosotros tenemos que estar preocupados, hermano, es de estar dando su venida. Y velar su venida significa vivir preparados. Como decía Pablo, como si hoy fuera el último día. Así que, amados hermanos, les dejo este mensaje. Les dejo este mensaje leyendo la promesa que hay para los creyentes, escrita en segunda de Tesalonicenses, hermano, y ahí ya estaremos dándole gracias a Dios. Segunda de Tesalonicenses, en el versículo 13 al 17, vale. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a los hermanos. Dios lo da por el Espíritu y la fe en verdad, a lo cual llamó mediante nuestro Evangelio para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. El apóstol Pablo. Como tenemos nosotros que estar firmes en el fundamento del Evangelio que hemos sido enseñados, en el fundamento de los apóstoles, profetas y Jesucristo mismo. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Ahí los encomendamos, hermano. Que la palabra de Dios le dé, hermano, la fuerza que necesitamos nosotros en nuestros corazones para resistir a los que nos toque, hermanos, padecer, a los que nos toque, hermanos, sufrir, y que eso no amilane nuestra fe,
Porque mientras tengamos fe, tendremos esperanza. Y la esperanza no avergüenza, dice la Biblia, hermano. La esperanza tiene premio. Cristo viene pronto y su galardón con él para premiar a todos los que aman su venida, le esperan. La invitación es esta, hermano, amigo. Como usted ve, la Biblia aquí en ningún momento ha hablado de religión. La religión no es el camino. Jesús no vino a enseñar religión. ¿Usted nunca ha visto a Jesús haciendo actos litúrgicos religiosos? Usted vio a Jesús, según la Biblia, juntándose con los pecadores para que ellos se conviertan, dejando sus pecados y viniendo a ser santificados por la palabra de Dios que Jesús les dio. Jesús no es religión, Él es conversión, transformación, Él es salvación, en Él está la salvación. Usted no tiene que venir a ninguna religión, usted tiene que venir a Jesús. La voluntad de Dios es esta, Él envió a su Hijo Jesucristo para salvar al mundo. Por eso San Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para eso vino Jesús, para regalarnos la vida eterna. Pero nosotros tenemos que ir a Él. No habla de religión, es Jesús que vino a llevarnos al Padre. San Juan 14:6 Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. No hay otro camino, hermanos, para llegar a Dios. Las religiones pueden expresar muchas cosas. Son pensamientos de hombre, enseñanzas de hombre, que se han apartado de la verdad. La verdad es esta. Es Jesús. Él dijo, yo soy la verdad. Usted quiere ser un seguidor de la verdad. Porque muchos se preguntan, pero muchas religiones hay, no sé cuál es la verdadera. Pues usted quiere conocer la verdadera. El Señor Jesús dijo, escudriñen las Escrituras, porque os parece que ahí ustedes encontrarán la vida eterna. Porque ahí conocerán la verdad y la verdad los hará libres, dijo el Señor. Así que usted quiere conocer la verdad, cómprese una Biblia. Hay Biblias hasta de 10 soles. Pero cómprese una Biblia evangélica, porque han salido muchas Biblias ahora, hermano. Hay muchas denominaciones, congregaciones, hermano, que se han apartado del evangelio puro, de la sana doctrina, y que han hecho su propia Biblia y que la han acomodado a su doctrina, a su enseñanza, y para eso que han hecho lo que Dios condena en Apocalipsis 22, versículo 18, 19 que hemos leído, donde han quitado y han añadido, han cambiado la palabra de Dios. Tenga cuidado. Busque consejería para comprar una Biblia, para que usted no esté equivocada leyendo una Biblia equivocada. Busque la verdad. Cuando usted conoce la verdad, usted va a ser libre. Libre de la ignorancia y libre de cualquier engaño, porque usted va a poder refutar a cualquiera que le quiera engañar. Porque no hay en otros sino solamente en Jesús salvación, dice la Biblia, hermano. Hechos 4:12 dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en Jesús. Yo predico a Jesús, no predico religión. Yo lo llevo a que usted ponga su mirada en el único medio de salvación que nos ha dado Dios, Jesús. Yo no le estoy hablando de religión, pero me pongo a su disposición. Si alguien quiere conversar o algún consejo,
pues yo estoy dispuesto a dar mi tiempo para todo aquel que en algún momento quiera conversar algo más de las cosas de Dios. Con esto, hermanos, yo le doy las gracias e invito a que todo aquel que tenga oportunidad de reflexionar, meditar en este mensaje, pido perdón por toda palabra humana, de pensamiento humano, error humano que pueda haber salido de mí, pero le invito en esta palabra de Dios, la perfecta ley, la que no se equivoca. Escudriñen ella y ahí usted encontrará la única verdad, porque no hay más verdades, hay una sola y se llama Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor, por tu bendita palabra. Espero, Señor, que este tiempo, Señor, y esta palabra que tú nos has dado, Señor, cumplirá el propósito para el cual te has enviado. No volverá a ti vacía, Señor. Da fruto al 100%. Papito lindo, despídenos, Señor, de este servicio, de esta reunión. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios me lo bendiga, amados amigos, hermanos, y que el Dios de amor y misericordia desde esta noche un dulce descanso, el día de mañana un dulce despertar, y que Dios acompañe, que los bendiga con lluvias de gracia del cielo sobre ustedes y sobre vuestra su familia. Hermanos, gracias, hasta una nueva oportunidad. Bendiciones. Amén.